La lucha contra toda forma de esclavitud moderna, que representa una de las violaciones más crueles de los derechos humanos, es una tarea incumplida en el mundo. Pocos países asumen sus compromisos, otros como Estados Unidos utilizan el hecho para someter a países a sus intereses hegemónicos. Cada año en el mes de junio el gobierno de Estados Unidos hace público su informe sobre la trata de personas en el mundo, TIP por sus siglas en inglés. Ese informe no se enmarca en el Protocolo de Palermo de la Organización de Naciones Unidas, que es el instrumento para prevenir, reprimir y sancionar dichos delitos. Desde el año 2000, la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia exige a su gobierno que emita un reporte anual, el TIP, mediante el cual la potencia se atribuye el rol de justiciero global, califica y descalifica las acciones de los gobiernos en el mundo. El informe establece una calificación de 4 niveles. La ley norteamericana prevé mecanismos de presión y castigos, pudiendo dicho país impedir el acceso a créditos de instituciones internacionales y además restringe el acceso a programas educativos y culturales. Los paladines de la lucha contra la trata de personas en el año 2020, a criterio del gobierno de Trump, son Estados Unidos, Israel, Chile, Colombia, Francia, Filipinas y España, entre otros, son quienes cumplen plenamente con los estándares mínimos de TUPA para la eliminación de trata. El segundo nivel está subdividido en 2. Es sujeto de vigilancia y advertencia de parte del gobierno de Estados Unidos. En dicho grupo está la mayor parte de los países que serán en adelante amonestados en caso de no escuchar las advertencias que les haga el gobierno de Trump. El tercer nivel está compuesto este año por 19 países, entre ellos China, Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Argelia, Bielorrusia y Nicaragua, entre otros. En realidad son los países con quienes Estados Unidos tiene conflictos políticos y importantes y quienes no se someten a los estándares norteamericanos, así como quisiera Estados Unidos. La TUPA establece que el presidente de Estados Unidos puede instruir a sus representantes ante organismos financieros a que voten en contra y que hagan el mayor esfuerzo para negar a cualquier préstamo u otro uso de los fondos de las instituciones por parte del país que Estados Unidos haya clasificado en el nivel 3. El informe de Estados Unidos sobre trata de personas es también una señal importante para los distintos organismos norteamericanos, para las ONGs y activistas que defienden los intereses de Estados Unidos. Es incoherente que Arabia Saudita, por ejemplo, según los criterios y bajo observación del gobierno de Trump, se encuentre en el nivel 2, a pesar de ser un país que ha sido acusado de contratar trabajadores migrantes bajo condiciones inhumanas de trabajo y plagados de abusos físicos y sexuales. Otro caso es el de la República Centroafricana, que es uno de los países más pobres y violentos del mundo. Según ACNUSUR, la violencia ha obligado a cientos de miles de refugiados centroafricanos a escapar a países vecinos donde la situación tampoco es de las mejores. Una gran parte es sometida a tráfico humano. Sin embargo, Estados Unidos la coloca en nivel 2. Por otro lado, para Estados Unidos, el actual gobierno boliviano ha meritado un ascenso de nivel junto a Brasil, El Salvador y Ecuador. Se encuentra en nivel 2. Según Estados Unidos, hacen esfuerzos significativos. En cuanto a Rusia y China, no es de extrañar que este informe político coloca a dichos países en el tercer nivel. Como también la cooperación médica cubana es amenazada, como en pasados años, Estados Unidos volvió a atacar a Cuba de tráfico
Estados Unidos reniega que a principios del año 2020 el gobierno cubano envió más profesionales médicos para ayudar a los países a responder a la pandemia global de COVID-19, en virtud de acuerdos financieros poco claros. Con ese inaudito argumento, Cuba permanece en el nivel 3. Los países que recibieron hoy cooperación médica cubana para combatir el COVID-19 suman una treintena, entre ellos 15 países del Caribe: Perú, México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, 6 países africanos, además de Andorra, Italia, Qatar y Kuwait. Ahora este informe que acusa a Cuba de tráfico humano pone en peligro esa cooperación, pues dichos países sufrirán presiones políticas y amenazas. En ese sentido, el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que el gobierno de Estados Unidos no escatima en dañar esfuerzos de terceros países en el enfrentamiento a la pandemia con tal de atacar a Cuba. Criminaliza la cooperación internacional por motivos políticos, les resultan ajenos el humanismo y la solidaridad. La Carta de la Organización de Naciones Unidas establece que en sus relaciones internacionales los países se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Cada Estado tiene derecho a ejercer su política soberana, pero cuando se sobrepasan ciertos límites y se imponen políticas a punta de amenaza, ya no hablamos de soberanía y menos de actos democráticos. Estas acciones revelan conductas despóticas en el afán de desplegar una extraterritorialidad de sus políticas que no tiene asidero en ninguna convención o tratado internacional. Pero ya sabemos que Estados Unidos, independiente de cuál sea la administración, demócrata o republicana, su política injerencista no cambia. Es iluso esperar respeto, menos cooperación o solidaridad del parte del gobierno de Trump, que a todas luces intentará sacar rédito de la actual crisis que vive el mundo. La pandemia ha hecho más precaria la situación de millones. Según la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, millones de efebos podrían verse obligados a realizar trabajos como a consecuencia del COVID-19. Los países latinoamericanos deben pronto encaminar la etapa de recuperación económica, pero esta no se avisora alentadora. El informe de las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional estima que América Latina y el Caribe se contraerá en un 9,4%, con las arcas del Estado vacías. Los países van a necesitar dinero para echar a andar la maquinaria económica y recurrirán al endeudamiento. Una de esas instituciones internacionales que proporciona préstamos es el Banco Interamericano de Desarrollo. El 16 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que el BID se encuentra en una coyuntura crítica, ya que la región enfrenta desafíos crecientes para el crecimiento económico y desarrollo sostenible, particularmente a la luz de la pandemia global. En ese sentido, y para asegurar el cumplimiento de sus políticas hacia la región latinoamericana y caribeña, el gobierno de Estados Unidos decidió romper la tradición de que el presidente del banco sea un latinoamericano y decidió nominar a Mauricio Claver Carone para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Claver Carone es hombre de confianza de Trump, es el actual asistente adjunto del presidente y director principal para asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y es conocido por promover una política radical injerencista en la región. Estados Unidos necesita tener bajo control al Banco Interamericano de Desarrollo
y usarlo para sus propios fines. El informe Trata de Personas es una ficha importante en ese tablero, porque la clasificación realizada define el abordaje con cada país. Y Estados Unidos, con el informe TIP, no pretende cooperar con nadie, sino amenazar y castigar a quien no se someta a sus dictados, ahora también desde el Banco Interamericano de Desarrollo.